Cuadriga especial. Sin fuerza física, el Papa se retira. A más tardar para Semana Santa habrá un nuevo pontífice. Benedicto XVI se retira sorpresivamente. El Papa alemán hace saber a sus fieles que, debido a la edad avanzada, siente que sus fuerzas físicas ya no son suficientes. Se trata de una decisión largamente meditada, pensando sobre todo en el bien de la Iglesia. La renuncia voluntaria de un Papa ha sido un hecho muy poco común en la historia de la Iglesia. En 1294 sucedió por última vez. El Papa Benedicto XVI tiene actualmente 85 años y desea abandonar sus funciones el 28 de febrero. Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Cuadriga. Pues nada más conocer la noticia, muchos pensaron y se preguntaron, ¿pero es posible? ¿Puede un papa dimitir realmente? ¿Un papa no fallece y ya está? Pues parece que tendremos que ir acostumbrándonos a esa figura de un papa dimisionario. Ahora, y una vez digerida un poco la noticia, muchos se preguntan quién será el sucesor y se preguntan también qué pasará con la Iglesia, con esta institución, cómo va a afectar este cambio nuevamente. De todo ello me gustaría hablar hoy en Cuadriga con mis invitados que paso a presentarles. Laura Lucchini es periodista italiana, se formó en Milán, Madrid y Buenos Aires, donde comenzó su carrera. Trabajó para El País, La Unità y L'Espresso. Actualmente escribe desde Berlín como corresponsal para el diario argentino La Nación y el italiano L'Inchiesta. Roland Pichler, nuestro alemán hoy en esta ronda, trabaja como corresponsal de temas económicos para el diario Stuttgarter Zeitung. Vivió en Argentina y observa la realidad alemana y europea desde Berlín. Y Rosalía Sánchez, periodista española, vivió y trabajó en Colombia como corresponsal, con larga experiencia como periodista en Alemania y España. Hoy ejerce como corresponsal para el diario El Mundo y la radio COPE en Berlín. Bienvenidos a los tres, gracias por venir a este Cuadriga, este especial. Gregorio XII en el año 1415 y Benedicto XVI este 11 de febrero de 2013. ¿Realmente pensasteis alguno de vosotros que viviríais la dimisión de un papa? Se había planteado la cuestión ya cuando el Papa hace un par de años publicó su libro Entrevista con el periodista alemán, y en un pasaje de la entrevista él planteaba esta cuestión. Decía que si un Papa por cuestiones de salud se veía en dificultad de ejercer su profesión, su misión, podría haber dimitido. El periodista en cuestión le preguntó varias veces, pero ¿cómo es posible? Eso no se dio, y el Papa en esta situación lo explicó. Después de la publicación del libro hubo un debate en Italia, en cierto ambiente de teólogos más progresistas y también de intelectuales acerca de esas declaraciones del Papa. La semana pasada acá en Cuadriga nos habíamos preguntado si este Papa estaba dando alguna señal de hacer, algún gesto moderno, más moderno. Yo creo que lo de hoy fue un gesto muy moderno. Un Papa que no puede cumplir con su tarea es un Papa que elige dimitir. Aún así sigue siendo algo bastante sorprendente. Sorprendente probablemente sobre todo el momento que ha elegido. O sea, dice sí había un indicio, se contemplaba la posibilidad de que dimitiera, pero el momento elegido no deja de ser sorpresivo, ¿no? Federico Lombardi decía esta mañana que les ha pillado a todos por sorpresa, ¿no? Para todos sus estrechos colaboradores ha sido una sorpresa y lo reconoce. Entonces, la única persona que ha reconocido que él algo sí sabía, no conocía la fecha, pero había hablado de eso con su hermano, es el hermano del Papa, es Georg Ratzinger, que desde Ratisbona sí que ha dicho que bueno, que es una decisión a la que el Papa le daba vueltas desde hacía muchísimo tiempo, que es muy pensada, que ha rezado mucho antes de tomar esta decisión y que él es la única persona a la que no le ha sorprendido. Al resto sí, porque aunque hiciese estas declaraciones Benedicto XVI para Peter Sebald, para la publicación de Luz en el Mundo en 2010, bien, era su idea, pero quizá lo mismo podía haber respondido Juan Pablo II y sin embargo ese ejemplo, el de su predecesor, fue totalmente el contrario. A Juan Pablo II lo vimos en una lenta y larguísima agonía, una situación de salud durísima, de tremendos dolores, y aguantó hasta el final. Y digamos que con ese precedente yo creo que es por el motivo por el que esto ha sido todavía más sorpresa si cabe. Claro, y Juan Pablo puso su agonía como ejemplo de un pontificado, o sea, lo convirtió en el mensaje mismo de su pontificado, y por eso, digamos, fue el choque entre los dos ejemplos es muy Además, evidente. Vimos al Papa hace poco en los viajes todavía, no toda la gente vio, creo que en Cuba estuvo por último,
Entonces nadie, en Alemania por lo menos creo que nadie pensaba que va a venir ese punto tan pronto de retroceder. Y sin embargo, cuando asumió hace cerca de 8 años, ya se hablaba quizás de que la posibilidad de que fuera un papa de transición precisamente por su avanzada edad, Claro, ¿no? él entró con 78 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y claro, en esa edad toda la gente piensa, puede ser por unos 10 años quizás, no por más. Pero al final estamos acostumbrados de papas viejos, ¿no? Durante las últimas décadas, entonces nadie piensa que muestra esa señal de salir, porque no había señal que se enfermó o que quedó un poco con el mente en dificultad, ¿no? Eso era todo normal para el público. Es una decisión meditada que no responde a un acontecimiento puntual, sino a una decisión y a una, de alguna forma, actualización de la institución. Es decir, los papas actuales, debido a los medios de comunicación actuales, a la agenda habitual que tiene un papa hoy en día, no tiene nada que ver con la agenda que tenía en el siglo XIV el último papa que decidió, no sé si dimitir, yo lo diría jubilación, ¿no? No sé, el papa dimite y el papa se jubila, creo que es un poco más preciso. Digamos que la agenda a la que está sometido hoy un papa, como casi cualquier alto cargo público de cualquier institución, es mucho más intenso, requiere una capacidad y una energía, digamos, muy superior a la que en la Edad Media y en el Renacimiento aquellos papas, el tipo de vida que llevaban, ¿no? En ese sentido es una actualización importante de la institución. A punto de cumplir 86 años, ¿no? Veamos un poquito lo que ha dicho esta mañana, porque creo que también hay que ver exactamente cuáles han sido sus palabras y quizás ahí podamos deducir algo más. Dice, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio. El Vaticano ha dicho que no dimite ni por motivos de salud ni porque esté deprimido, esté enfermo. ¿Realmente puede pensarse en algo peor, que esté gravemente enfermo? Quizás hay indicios que permitan pensar en una posibilidad así. Todo el mundo denegó esta posibilidad, digamos, se descartó la posibilidad de una depresión y también digamos, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que se trata de una decisión personal que fue maturada en privado. Sin embargo, el presidente del Consejo Central de Católicos en Alemania dijo que todo el mundo que había estado con el Papa en los últimos meses sabía que se sentía muy mal. Y eso no quiere decir precisamente que tuvo una enfermedad en particular, o quizá es una enfermedad que no se quiere destapar en ese momento, pero no, creo que no cabe duda que se trate también de algo relacionado a su edad. Y yo creo que con ese gesto trató, digamos, de una vez más, como lo hizo en los últimos meses, de limpiar la imagen de la Iglesia y de la curia, que ha sido muy afectada en los últimos años, en los años precisamente de su pontificado, por varios escándalos y varias... Lo que pasa, nosotros siempre pensamos de algo extraño que pasa, ¿no? Porque no pensamos simplemente que él tomó esa decisión por asuntos de edad, ¿no? Que quizás es el huella que él deja para el mundo, que él tomó esa propia decisión antes que la salud le obliga a hacer eso, ¿no? Eso... Yo personalmente creo que es esa. Hay también, digamos, teoría de conspiración detrás de la dimisión del Papa, como es obvio. Pero es cierto que se había quedado muy solo, que también sus esfuerzos de limpiar esa imagen de la Iglesia en algunos casos fracasaron. Es verdad que había divisiones en la Iglesia. O sea, todo eso no puede ser totalmente ajeno de su decisión, yo creo. Pero eso no quiere decir que la motivación de la salud verdaderamente sea la principal. Él está abriendo la puerta a un proceso de renovación en la Iglesia. Esto es evidente con esta decisión y lo ha hecho de forma muy consciente, es muy consciente de lo que va a ocurrir. Cierto control sobre lo que pase después lo ha tenido, en la medida en que él ha reformado todo el colegio cardenalicio, ha añadido cardenales en los últimos años, ha sido muy activo en el nombramiento de cardenales, es decir, el colegio cardenalicio que va a elegir el próximo papa lleva el sello de Benedicto XVI, pero hasta ahí. Y yo creo que él da un paso atrás porque está en un momento de final de ciclo. Y también es muy consciente. Él ha hecho su gran labor. Este ha sido un papa filósofo, un papa profesor.
ha terminado su trilogía de libros. Ha llevado a cabo un proceso durísimo, que ha sido el de levantar las alfombras de la Iglesia para sacar los casos de abusos a menores, que esto ha sido para la Iglesia Católica, ha sido un proceso durísimo, desgarrador, y de hecho está teniendo unas consecuencias tremendas de huida en masa de fieles en muchos países europeos, americanos. Es un proceso interno, una catarsis que todavía no se ha terminado de producir, pero que ahí empieza a levantar cabeza, y yo creo que él ha pensado que es el momento de dar un paso atrás. Máxime cuando se han vivido estos tramas, también movimientos extraños en el Vaticano. Era un final de ciclo y abre la puerta a la renovación. Final de ciclo, renovación, ya estamos de lleno en el tema. Hablabas también de la renovación del Colegio Cardenalicio. La gran pregunta, ¿quién será el sucesor? ¿Es el momento por fin de un papa no europeo? Hay también quien dice como Anscombe, que es la renovación, el teólogo Anscombe, que la renovación de ese colegio cardinalicio fue hacia peor, según su punto de vista, porque él dijo se rodeó de cardenales tan conservadores que ninguno va a ser adecuado para que es difícil escoger uno que pueda verdaderamente conducir la Iglesia hacia un proceso de renovación. Está claro que hay algunas áreas geográficas que piden tener un papa, y una de esas es Latinoamérica. Y hoy el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana dijo que una de las preguntas que marcará el debate acerca del futuro papa será la de la posibilidad de tener un papa latinoamericano por la cantidad de fieles que se encuentran en la región. Y creo que sí, pero esos debates nunca son, digamos, no puede ser simplemente el debate regional a decidir la cuestión. Y esos debates siempre hay, ¿no? Siempre cuando muere un papa o dimite, como en ese punto, siempre hay esos debates. Necesitamos un africano, necesitamos un latinoamericano. Quizás por la fuerza que tiene la Iglesia ahora en Latinoamérica, que 25% de los fieles viven en Latinoamérica. Claro. Creo que puede ser un empuje importante para los próximos semanas. Que incluso más, ¿no? Sí. De hecho, las iglesias en Europa se vacían, en África, en Asia. El proceso es precisamente al contrario. En Latinoamérica se puede decir que claros oscuros, quizás, ¿no? Claro, teólogos que trabajaron en Filipinas recientemente, o curas, dijeron que la iglesia que está ahí está totalmente ajena a lo que pasó en Europa con el escándalo de abuso sexual, cuyo valor es también relativo para los países que resultaron afectados. Yo no sé, es complicadísima la diplomacia vaticana, y en el momento en que se abre el proceso de reelección de papa, esto es un mundo para expertos, y yo, como no tengo ni idea, prefiero no dar mi opinión, pero sí lo que he hecho es hablar con una periodista que lleva 4 décadas acreditada. Ya me imagino con quién. Seguro que sí, Paloma Gómez Borrero, que es una periodista española que lleva acreditada en el Vaticano, yo creo que 40 años, y yo he hablado con ella y le he dicho, Paloma, ¿quién va a ser el próximo papa? Si hay alguien que puede decirlo, a mi entender, es ella. Y ella me daba 2 pistas, me decía, yo apostaría por un italiano o por un canadiense, y ella no me decía un latinoamericano, me decía, pero va a ser condición que hable muy bien español. Ajá, esto sí, claro, lo tenía muy en mente. En fin, es lo que dicen los expertos, ¿no? Un italiano. Ante esto, de hecho, dicen, todo esto son suposiciones de todas esas informaciones que se filtran del Vaticano. Dicen que la posibilidad está ahí del arzobispo de Milán, que es además el candidato preferido por este papa. ¿En qué medida puede este papa, que va a estar vivo cuando se elija el nuevo papa, situación inédita, en qué medida puede este papa influir en esa decisión, en la elección del nuevo papa? Si yo le entendí bien, él se va a ir a las vacaciones, a retirar. Creo que la influencia no va a ser tan grande, porque como habían dicho, que son los cardinales que ahora deciden, y él dejó los huellos en los cardinales. Él tomó muchas veces conservadores en muchos lados donde había esas decisiones. Entonces eso es su fruto, digamos, de su tiempo, pero que influye directamente. Mi opinión es que no va a ser eso. De hecho, tiene más de 80 años, con lo cual no formará parte de ese colegio cardenalicio, ¿no?, que elige al nuevo papa, es decir, no puede influir directamente, pero la influencia indirecta tiene que ser grande, ¿o no?
Yo creo que no. Yo creo que él ha ejercido ya esa influencia con los nombramientos de los nuevos cardenales. Él, al elegir cada cardenal, sabe a quién votaría ese cardenal en una sucesión, más o menos, o intuimos que puede ser así. Y además con la baza que tenía en la manga de que él sabía que estos iban a nombrarlo pronto, ¿no? Y él estaba nombrando a los que iban a nombrar al Papa. Esa ya ha ejercido ahí su influencia. Pero a partir de ese momento yo no lo creo. Habrá que ver cómo se desarrollan las relaciones que haya en el futuro entre el Papa y el ex-papa, o cómo lo vamos a llamar, no lo sé realmente, ¿no? Tendremos que pensarlo. Si habrá algún tipo de relación de comunicación o si Benedicto XVI pasará a ser de nuevo Joseph Ratzinger solamente y se dedicará a su retiro espiritual definitivamente y sin querer tener nada más que ver con el mundanal ruido, ¿no? Al fin y al cabo su santo favorito es San Agustín, o sea que yo creo que por ahí, yo creo que lo veo más en la vida retirada y contemplativa. Bueno, y quizás más importante que la nacionalidad del nuevo Papa, por lo menos para la institución eclesiástica en general, sea su perfil ideológico, ¿no? Y muchos dicen que después de 2 papas conservadores, ahora quizás sería el turno de un papa menos conservador, más reformista, precisamente de cara a los retos que tiene ahora mismo la Iglesia. Sí, claro, pero el Papa no lo elige la población, ¿no? Sino que lo elige es un jefe de Estado, pero no el mismo colegio cardinalístico que él mismo nombró y que es bastante conservador, así que no quiere decir mucho lo que se espera a la sociedad del Papa. Está claro que Ratzinger empezó un proceso y lo empezó a través de, digamos, abordando de alguna forma el escándalo de abusos sexuales y también intentando limpiar la imagen de la Iglesia a partir de sus cuentas, de sus bancos. Y ese proceso yo creo que él se espera que siga adelante, pero de ahí a decir que la Iglesia con un nuevo Papa podría seguramente estar más abierta hacia homosexuales, parejas de hecho o otro tipo de uniones, o varios temas que la sociedad se espera que la Iglesia aborde, también el preservativo, el uso del preservativo en África para la prevención del SIDA, y no está absolutamente claro. Sí, yo no creo que esto vaya a suceder. Es decir, para empezar, es que la dicotomía entre Papa conservador o Papa progresista yo creo que se ha quedado atrasada. Esto era un debate que tenía sentido en los 60, en los 70, hasta el Concilio Vaticano II, poco más. Ahora la Iglesia lo que está buscando es una nueva forma, está buscando una forma de reinventarse a sí misma que trasciende, que va más allá de la pura tensión ideológica entre los conservadores y los progresistas. En cuestiones de moral sexual, de moral familiar, yo no creo que vaya a haber cambios, sinceramente. Sí que está esperando gran parte de la Iglesia un regurgitamiento interno que reoriente la Iglesia hacia los pobres, es decir, que reoriente la Iglesia hacia los más necesitados y hacia la atención del espíritu más necesitado, que saque a la Iglesia a la estructura de poder del Vaticano y la conecte un poco más con el mundo. Es algo difícil de explicar. Sí, pero ¿se acuerdan en que precisamente este Papa estaba considerado está considerado como un Papa más intelectual, el teólogo, doctorado en teología, y precisamente se dice que al contrario que el Papa Wojtyla no ha llegado al corazón de la gente, ¿no? Y si es un Papa que necesita estar más abierto al mundo, no tan, ha publicado 3 encíclicas, muchas cosas, pero dicen no ha llegado al corazón de la gente. Entonces hará falta, ya no digo un Papa más progresista, pero un Papa más que mediático. Sí, pero no todo el mundo está de acuerdo con eso, porque por ejemplo, hoy el presidente de la República Federal Alemana, Joachim Gauck, dijo precisamente que él sabía explicar la teología con palabras simples, ¿no? Entonces, digamos, hay distintas interpretaciones, posiblemente siempre nos pareció una figura más austera, eso sí, ¿no? Pero también por ser alemán, simplemente, pero no, digamos, sí es un conservador por ciertas decisiones que tomó muy al principio, sin duda, pero renovó o intentó limpiar la imagen de la Iglesia. Lo que sí estoy de acuerdo es que están teniendo mucho éxito también los movimientos católicos de base, y esta es una señal para la Iglesia de que hay la necesidad de que, creo que a los fieles, en fin de cuentas, le interesa más su iglesia y su parroquia que no la jerarquía eclesiástica, y yo creo que la Iglesia tiene que, digamos, interpretar más esas pulsiones que vienen de abajo, eso sí.
Y los procesos en la iglesia siempre son lentos, ¿no? Eso vimos en las últimas décadas. Pero creo que los señales de la crisis cada vez son más fuertes en la iglesia, ¿no? Si vemos acá la situación en Alemania, las parroquias cada vez tienen menos fieles, mucha gente sale de la iglesia por ese abuso sexual de menores en las escuelas, en los seminarios. Y eso, y no solamente en Alemania, si vemos en Latinoamérica, también la Iglesia Católica, el poder no es tanto como tenían hace 20 años, ¿no? Las sectas están en progreso tremenda en Latinoamérica y la Iglesia Católica no tiene una respuesta a esas nuevas formas de religiones distintas. Y creo que esa es mi esperanza, que un papa nuevo encuentra otras respuestas a esos desafíos. Ese es el gran dilema, qué respuestas son y quién las va a encontrar. Pero hay que matizar algo. Es cierto que la Iglesia Católica pasa por un momento de crisis muy evidente, muy palpable. Quienes estamos en Berlín lo podemos ver. De aquí a 2020 se va a reducir el número de parroquias de la diócesis de Berlín en un 70%, porque no tienen fieles, porque no hay presupuesto. Tampoco hay vocaciones. No hay vocaciones. Pero fijémonos en un detalle. Esto que ha pasado hoy, el que el Papa diga que renuncia, es una noticia global como hay muy pocas. Es decir, la decisión de un Papa hoy por hoy sigue siendo tan tenida en cuenta que no hay un solo medio de comunicación en el mundo que no se haya ocupado de este tema. Entonces, bien, estarán tomando importancia las sectas, estará habiendo una desbandada de fieles, todo eso son hechos constatables y es verdad. Pero también es cierto que en el momento en que un papa toma una decisión, su influencia nos afecta a todos, estamos todos pendientes de lo que pasa y la sociedad lo tiene muy en cuenta. Entonces, es una crisis relativa. Yo creo que la Iglesia lo que está necesitando es encontrar las decisiones correctas. No es que no tenga poder de convocatoria, no es que no tenga, ya no le importe a la sociedad. La pregunta es, ¿quiere seguir así, en esa manera, no, con su forma tradicionalista? ¿Cuál es el futuro de la Iglesia, no? Esa pregunta. Esa es la pregunta que se abre y pese a todo, aunque habláramos de que la nacionalidad quizás no importa, hablando de un mundo global, de decisiones y de una noticia que afecta globalmente y que realmente en materia de pocos minutos, a través de Twitter y a través de todos los medios de comunicación estaba el último rincón del planeta lo sabía, incluso lo tomaba a broma, ¿verdad? Lo hablábamos antes. Renovar la Iglesia, ese proceso que decías de búsqueda de sí misma, ¿no podría tener la cara de un keniano o la cara de un latinoamericano antes que nuevamente la cara de un europeo, precisamente ahí donde la Iglesia está en desbandada y está en crisis? Por supuesto. Ahora, yo creo que no debemos esperar una renovación de hoy para mañana, o no podemos esperar que con este nuevo Papa se produzca toda la renovación. Pensemos que la Iglesia trabaja con perspectiva a la eternidad. Es un plazo realmente que supera cualquier capacidad de análisis y sobre todo los que estamos acostumbrados a manejar nosotros. No estamos hablando ni de corto, ni de medio, ni de largo plazo. La renovación que se produzca en la Iglesia, la Iglesia tiene 2000 años y sus cambios llevan su tiempo. El proceso está abierto, yo creo que eso es evidente, pero también es claro que no va a ser de hoy para mañana, que con un nuevo Papa, por importante que sea el siguiente pontificado, no se va a producir todo el proceso de renovación que la Iglesia necesita en este momento. Quizás no es importante tanto los hechos, ¿no?, sino los señales, ¿no? Porque en Alemania se criticó mucho la actitud de la Iglesia por el abuso sexual de menores, ¿no? Si el Vaticano hubiera sido más abierto de tomar en serio esas críticas, eso fuera un señal importante, ¿no? Y por eso tampoco creo que se cambie la Iglesia, que es una institución para la eternidad, como dijiste, en 2-3 años. Pero la actitud hacia el público quizás cambie un poco con una nueva persona más joven, quizás con más imagen también de los medios de comunicación, que es esencial hoy en día. Como decías. Más mediático. Y esos serían los pasos importantes, ¿no? Es una esperanza. Pero precisamente ahora que estamos valorando un poco el pontificado de Benedicto XVI, ¿no? El tema de los abusos sexuales, esa avalancha de denuncias, esa avalancha masiva de denuncias por abusos sexuales a menores durante décadas, es una de las cosas que más se ha valorado, es decir, su reacción es lo que más se ha valorado quizás de su pontificado, ¿no? Muchos la consideran realmente valiente, ese mea culpa que hizo, ¿no?
De hecho, mira, tengo una cita en Portugal, dijo el Papa en una visita a Portugal, creo que en 2012, dijo: los peores enemigos de la Iglesia no eran externos, sino que vienen de sus propios pecados. Y el Papa dijo en ese momento que los culpables responderán ante Dios y la justicia ordinaria. Es decir, todo el mundo vio aquello realmente como un mea culpa, no intentó barrerlo debajo de la alfombra. Claro, pero eso no quita que el pontificado, volviendo al nivel de análisis que que es lo que nos compete a nosotros porque estamos acá, pero a nivel de su pontificado no se puede cancelar que ha sido marcado no por un escándalo, pero sino por varios, sí. ¿No? Y es el de los abusos sexuales fue el más evidente porque fue el más amplio y el que más digamos, violento y terrible para contar resultó, y también para la opinión pública. Pero también en Italia se siguió muy de cerca digamos, toda la historia del director del diario católico L'Avvenire, que fue despedido de su cargo por criticar Berlusconi con documentos que resultaron falsos y que salían del Vaticano. Y también la historia del banquero vaticano Ettore Gozzi Tedeschi, que fue despedido y que está encerrado y recibe amenaza porque intentó limpiar las cuentas del Vaticano y no logró por las divisiones internas que habían. Y por último, Vatilix, este mayordomo que de un día para otro entrega documentos personales del Papa a un periodista de investigación. Es una historia que desde el principio olió muy mal y que alimentó todo tipo de teoría conspiratoria porque es conspiratoria, ¿no? Y porque refleja esa lucha de poder en el Vaticano, ¿no? Sí, eso seguramente hay. No quiero decir que eso marca la historia del Vaticano ni de la Iglesia Católica, porque como hemos dicho es mucho más larga y no, pero es evidente que el pontificado de Benedicto XVI, más allá de su valor intelectual como pensador y teólogo dentro de la Iglesia, que está bastante reconocido de manera unánime, el pontificado a nivel más terrenal fue marcado por escándalos. Pero yo creo que esto ahí discrepo, lo vemos quizás desde nuestra perspectiva de periodistas y desde la visión mediática del papado. Pero conspiraciones vaticanas las ha habido en todos los papados y probablemente las seguirá habiendo, ¿no? Si de lo que se trata es de hacer balance del pontificado de Benedicto XVI, es imprescindible mencionar su legado teológico, impresionante. Es imprescindible hablar del Papa ecologista. Benedicto XVI deja escritos sobre el hombre, la creación, la tierra, que dejan atrás a muchos partidos verdes. Es necesario hablar de todo el proceso ecuménico que ha puesto en marcha. Es un Papa que ha mejorado las relaciones con el Islam. Bueno, hasta cierto punto, le salió un poco el tiro por la culata también. Pero hasta donde no se había intentado hasta el momento. Sí. Ha sido un intento de avance muy importante. En Alemania hemos tenido oportunidad de ver en la última visita el esfuerzo que ha hecho de acercamiento a la Iglesia evangélica. El ecumenismo es un tema muy importante. Sí, ha devuelto, por ejemplo, la tradición judaica a su lugar en la liturgia, en la teología católica, el origen, lo ha devuelto a la doctrina. Yo creo que esto pesa en el balance que se haga de su papado. Es parte positivo, pero en las posiciones tradicionales en cuanto a divorcio, homosexualidad, eutanasia, pero se ha no aferrado solo las mucho posiciones a las tradicionales, tradiciones de la Iglesia. Nada más tomar su cargo, digamos, canceló algunas innovaciones que habían sido introducidas tras el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, levantó la excomulga contra la Hermandad de Pío, que incluye, digamos, curas antisemitas, y eso fue también objeto de muchísimas críticas. Y reintrodujo la misa en latín, que se interpretó como un paso lejos digamos, de los católicos de a pie. Y tomó decisiones. Yo creo que también hubo un cambio a lo largo de su pontificado. Al principio se presentó enseguida con medidas muy conservadoras y después ajustó también sus posiciones con mensaje como el ecológico, que son seguramente muy importantes.
Nos olvidamos que estamos en un programa alemán y me gustaría mucho preguntar al alemán aquí, porque tenemos un papa alemán que ha ejercido casi 8 años. Aquí muchos analistas, muchos expertos dicen que este papa se propuso mucho, pero consiguió poco. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Cómo se recibe en Alemania de repente la dimisión del papa? Hasta ahora, bueno, de Merkel, de Joachim Gauck, digamos, los representantes del Estado hemos oído ante todo mucho respeto por esta decisión. Eso pero... siempre se escucha, ¿no? Cuando sí. pasa algo de eso. Nosotros en Alemania notamos al comienzo un entusiasmo bastante grande. Somos papa, ¿no? Hizo sí. un diario Bild acá cuando eligieron al papa. Y cuando el papa vino a Colonia había un entusiasmo de la juventud tremenda, que vinieron cientos de miles de jóvenes a Colonia para festejar, para cantar, para rezar con él. Pero en los últimos años se disminuyó esa alegría un poco, a mi forma de ver, que vimos que Papa tomó decisiones muy duras, como por ejemplo que canceló esa excomunicación para un tradicionalista, que alabó al holocausto en una televisión alemana, que es que algo se chocó en ese país, hasta la canciller, ¿no? Tomó palabras duras contra eso. Y así perdió un poco de fama quizás en los últimos. Y nosotros nos dimos cuenta que es una persona muy conservadora, que tiene su espiritualidad, ¿no? de sus formas de expresarse como teólogo, pero no es el Papa que muestra nuevos caminos para la Iglesia Católica. O sea, de un cierto entusiasmo inicial, estás diciendo, se ha pasado a una visión mucho más contenida, una cierta distanciamiento. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que ahí juega un papel muy importante la relación complicada que ha habido entre el Papa alemán y la Iglesia Católica alemana, que ha sido bastante tensa. Sí. Es algo que no ha trascendido, no se ha visto tanto como los escándalos de los que hablábamos, y que sin embargo ha marcado mucho, no solo la vivencia de este Papa alemán desde Alemania, sino también la forma en que el Papa se ha manifestado de cara al mundo. Y ahí ha habido una relación de tensión que no ha trascendido, se ha visto en detalles. El Papa fue durísimo con la Iglesia alemana en su última visita aquí a Berlín. La última homilía del Papa con la Iglesia sobre la necesidad de despojarse de las riquezas de los poderes terrenales fue un mensaje duro como ha habido pocos de un Papa a sus obispos, obispos alemanes como él. Y los obispos también le han hecho ciertos feos al Papa, pues por ejemplo, por mencionar uno, en el Estadio Olímpico cuando visitó Berlín, pues una de las peticiones que hace protocolo de Vaticano cuando preparan la visita es aquel Estadio Olímpico se inundó de monaguillos. Había esa decisión de imagen quizá de rodear al Papa de niños, y en Alemania es que es verdad que son abundantísimos los monaguillos, es una imagen muy bonita, pero el protocolo de Vaticano pidió que sean monaguillos, no tanto monaguillas las que estén rodeando en los primeros planos de televisión al Papa, ¿no? Fue una de las pocas peticiones que se hicieron desde el Vaticano. Pues bueno, el Papa estuvo rodeado de niñas, ¿no? En cualquier situación viene el jefe y pide algo y se le suele complacer, ¿no? Y ahí la Iglesia alemana no complació al Papa. Este detalle, que es uno de los pocos que trascienden, yo creo que da una idea de cómo ha sido esa relación, esa tensión, ese tira y afloja, que yo creo que influye mucho en cómo los alemanes, sin estar al tanto de estos detalles, mucho porque no se ha hablado del tema, pero esto ha estado por medio de la relación con su Papa, inevitablemente. Quizás esa reacción de la Iglesia alemana es un poco también porque en este país, para nuestro público, la Iglesia protestante desempeña un papel también muy importante y casi es una especie de competencia también por fieles, y la Iglesia protestante para muchos está más al paso del tiempo, está más de acuerdo con los tiempos actuales que quizás la Iglesia católica. ¿Cómo lo ves? Los luteranos, ¿te refieres? Sí, hay una competición, pero en total los luteranos pierden fieles y los católicos también. Entonces están en el mismo barco, ¿no? Los dos iglesias, más en las ciudades grandes como Berlín, como Múnich, que se ve esa forma que los jóvenes no se dirigen más a la iglesia, y
los luteranos como la Iglesia Católica tienen que encontrar las respuestas para acercarse más a la juventud. En eso no veo mucha diferencia entre las iglesias. Siguiendo lo que dicen las iglesias, ahora que se acaban de reunir en Varsovia, aquí cerca, el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas, esta pasada semana, y lo que ellos ven no es un problema de competencia con la Iglesia luterana, sino un problema de grave competencia con todas las iglesias neopentecostales que surgen como setas por todas partes y que sí que están atrayendo a muchísimos fieles, incluso de los que salen de la Iglesia Católica, y que son movimientos muy burbujeantes y que no están, según decía ese documento final del Encuentro de Conferencias Episcopales Europeas, que no están en la línea de lo que es la Iglesia cristiana mayoritaria. Así lo describía el documento, así de poco preciso, ¿no? Pero creo que ahí se ve un malestar. Un proceso además que es parecido en América Latina, precisamente esas iglesias neopentecostales. Y ya que nuestro público está en América Latina, me gustaría también hacer una valoración de lo que ha hecho el Papa con América Latina estos últimos 8 años, ¿no? Fueron 2 visitas nada más, o quizás suficientes, no lo sé, a América Latina, la primera a Brasil en el 2007 y la última a Cuba y a México en el 2012. Ahí muchos echan de menos en la visita que hizo a esas 2 veces a Latinoamérica y negó persistentemente que la Iglesia Católica hubiera impuesto, digamos, la creencia, el catolicismo por la fuerza a las comunidades indígenas. El haber negado eso para muchos fue muy criticado desde América Latina. ¿Fue un error no haber hecho ahí también un mea culpa en América Latina? Claro, quizá no fue el caso. Desde luego, me parece que habría sido muy difícil. Yo no conozco quizás suficientemente bien la manera de comunicar este tipo de cosas del Vaticano, pero no, digamos, sería algo histórico, de una portada inmensa, es mucho más que... Pero como los abusos sexuales. Claro, pero el abuso sexual es algo mucho más, digamos... puntual con respecto a una culpa. Pero mucho más cercano también. Sí, es mucho más cercano, pero digamos, justamente por eso poner en cuestión una historia de centenares de años, de siglos, en declaraciones, ya porque estás haciendo mea culpa, me parece, digamos, pedir mucho, pero no sé si vosotros sabéis mejor. Una prueba que el Papa es lejos de la vida cotidiana de los fieles, ¿no? Porque si vemos la Iglesia en Latinoamérica, la religión popular tiene mucha importancia, ¿no? Para las parroquias. Si un hombre de Roma viene y dice eso no puede ser, o eso de los indígenas que tienen ciertas formas de religiosidad no permito, muestra que ese Papa no tiene mucha connotación de la vida de los cristianos, y creo que es un poco quizás la prueba que él es un teólogo que siempre trabajó en universidades, pero no practicó en comunidades o en parroquias, y por eso quizás no se entienden tanto Latinoamérica con el Papa actual. Pues hemos hecho balance un poco de lo bueno y de lo malo del pontificado de Benedicto XVI. La pregunta de rigor ante este cambio que nos espera, este cambio histórico, es ¿qué retos le esperan al nuevo Papa? Es encontrar el camino. Ahora mismo la Iglesia está en un momento de cierta desorientación interna. Está en un momento de cambio, es decir, los cambios se están produciendo al margen de las decisiones que tome el Papa, al margen de las decisiones que tomen los cardenales y los obispos. Existen movimientos de base de católicos que tienen un vigor inmenso, que mueven mucho socialmente, que no solo muchísimas personas, sino muchísima actividad. Estoy hablando de Camino Neocatecumenal, todo este tipo de movimientos. Y yo creo que la Iglesia sencillamente tiene que resetearse. Todos esos cambios se están produciendo ya, buena parte se han producido, y sin embargo hay una estructura que no está adaptada para encajarlos y para que todo eso cuadre, ¿no? en un puzzle. Yo creo que ahí se trata de un reseteo, y que esa es la intención que ha habido detrás también de esta decisión: permitir
que esto pase con una figura ya nueva, con otro papa que pueda afrontar esto realmente. Y resetear eso no significa realmente agarrar el Vaticano y darle un verdadero, una especie de terremoto. O quizá, o sea, devolver al Vaticano a algunos principios fundamentales que se pueden aplicar de manera más arbitraria, ¿no? De principios fundamentales de bien y mal y de, por ejemplo, pongamos el caso que fue muy famoso en Alemania de la chica que pidió recibir una prescripción de una píldora del día después a un hospital católico y se le negó. En 2 hospitales católicos se le negó esta prescripción. Digamos que en ese caso yo creo que la Iglesia debería ser empujada más por el principio de caridad cristiana, de atender a una persona en dificultad, que esa mujer posiblemente había sido violada, que no un principio más complejo y directivas más obscuras de no prescribir en ningún caso la píldora del día después. Eso podría ser una vuelta a principios fundamentales de la Iglesia que son universalmente válidos, y por otro lado, pero yo me espero una apertura hacia las mujeres, porque los principios éticos son muy discutibles, pero la falta de mujeres es tan anacronística como inaceptable, ¿no? Supongo que tú vas desde esa línea, Roland. Sí, y hay un llamado muy grande hacia la Iglesia, ¿no? Si vemos el consumismo en el mundo, las preguntas que tienen los jóvenes, el mundo está lleno de esas preguntas y la Iglesia en muchos sentidos no da respuestas. Por eso creo que la Iglesia tiene un futuro, tiene un gran futuro, pero tiene que cambiar sus formas, como dijiste, y quizás volver desde el punto arriba a la comunidad de base, como dijeron en Latinoamérica, ¿no? Pero ver las preocupaciones cotidianas de la gente, vivir con la gente y no decidir todo desde arriba y hacerlo solamente de las alturas, sino un poco de las necesidades de la gente. No sé, la Iglesia tiene también un futuro. Brevemente, Rosalía, ¿qué crees que va a hacer el Papa ahora que se ha jubilado, como decíamos antes? Dedicarse a la vida contemplativa. Yo tocar el piano de vez en cuando, que es un pianista bastante respetable. Sí, toca muy bien el piano. Y dedicarse a la oración, por lo que dice su hermano, que yo con el Papa no hablo, pero he escuchado lo que decía esta mañana Georg Ratzinger y decía eso. Fue un adulto, él decía, recordaba a su hermano desde la infancia diciendo, ha sido un niño inquieto, obediente, ha sido un adulto entregado al estudio y es un anciano entregado a la oración. Creo que eso es lo que quiere hacer. Y escribió libros. Él escribió muchos libros en su vida profesional. Entonces esperamos otros libros de él. Pues quizá. Pues a punto de cumplir los 86 años, el Papa Benedicto XVI ha anunciado que se retira esta mañana, de ahí este Cuadriga especial. Muchísimas gracias a los tres por venir en tan corto espacio de tiempo. Gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben, sigan todo lo que tiene que ver con la dimisión del Papa en Cuadriga, en Internet y en nuestros programas en directo. Hasta pronto.